Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Nueva clase de salud y adolescencia, pero hoy vamos a ver un tema muy relacionado con la actualidad, que es el tema de la epidemiología. Anteriormente estuvimos viendo las acciones de salud y ahora entramos en el tema de la epidemiología. Les voy a hacer un pequeño resumen de 2 hojitas del libro que les voy a mandar para que ustedes hagan su apunte en la carpeta, ¿sí? Bien, cuando hablamos de epidemiología, obviamente todo el mundo hacemos la relación de decir, bueno, epidemia, pero primeramente vamos a decir qué es la epidemiología, y como lo dice acá el libro, es una disciplina científica que estudia las causas, la distribución, las frecuencias, las relaciones y el control de todos los factores que relacionan la salud y la enfermedad en una población humana. Eso es la epidemiología. La palabra epidemiología proviene de un vocablo griego que es epi, sobre, demo, pueblo, logía, estudio, quiere decir que es el estudio sobre los pueblos. Bien, eso es la epidemiología. ¿Cuáles son los factores que hay que tener en cuenta en los estudios epidemiológicos? Bueno, los factores obviamente ambientales y sociales, por ejemplo la contaminación de las aguas, por ejemplo la sanidad ambiental del lugar donde está la población, etcétera, etcétera. Y los métodos de trabajo de la epidemiología son básicos para realizar, por ejemplo, después de estudios epidemiológicos, se establecen, por ejemplo, campañas de vacunación y otras políticas de Estado en cuanto a la salud de la población, ¿sí? Para poder establecer todo esto, hay que hacer un diagnóstico de la comunidad y saber cuáles son los grupos de riesgo, cuáles son los grupos que viven en zonas que no tienen un saneamiento específico, etcétera, etcétera. Es decir, que la epidemiología hace un estudio total de las poblaciones en cuanto al aspecto de salud y en cuanto al aspecto de las enfermedades, para después realizar políticas de Estado en base a esto. Esto lo dice la primera parte de tu hojita que vas a tener que resumir. Después tenés que resumir dos, o mejor dicho, 3 vocablos importantes, que son, o 3 definiciones diferentes: epidemia, endemia y pandemia, que son 3 cosas íntimamente relacionadas con la epidemiología, pero son cosas diferentes. Entonces, vamos a la primera: epidemia. ¿Qué es una epidemia? ¿Cuándo se habla de epidemia? Hablamos de epidemia cuando estamos en presencia de un montón de casos en una enfermedad y que son superiores a los casos que se dan normalmente. Es decir, por ejemplo, si en un país normalmente tenemos 1 millón de casos de gripe en la época invernal, eso es lo normal, no se hablaría de una epidemia. En cambio, si se superase ese número de enfermos, entonces estás en presencia de una epidemia, ¿sí? Eso es el caso de la epidemia. En el caso de una endemia es diferente. Una endemia es una enfermedad crónica que se da en una zona determinada y que transcurre siempre a través del tiempo y no se va. Por ejemplo, en nuestro país tenemos enfermedades endémicas como por ejemplo el mal de Chagas y la fiebre hemorrágica, ¿sí? El mal de Chagas fundamentalmente es una enfermedad endémica que es causada por un bichito que es la vinchuca, que después más adelante vamos a ver este tema. Y por último, tenés que aprender lo que es una pandemia, que obviamente ya lo sabrás porque es de lo que se habla hoy en todos los medios de comunicación. Una pandemia es una enfermedad, o mejor dicho, podemos decir así, mira, es una epidemia que supera las fronteras de los países. Entonces es tal cual lo que pasa hoy. La pandemia del coronavirus, una enfermedad que ha superado las fronteras de todos los países y está llegando a todo el mundo. Otras pandemias, por ejemplo, fueron la viruela hace muchos años atrás, y otra pandemia actual que se puede considerar es, por ejemplo, el SIDA. El SIDA es una pandemia actual. 3 definiciones clásicas, no te olvides: epidemia, endemia
y pandemia. Todo relacionado con la enfermedad, pero son definiciones diferentes. Y después te voy a mandar otra hojita que habla sobre los factores de riesgo y protección. ¿Sí? ¿Qué son los factores de riesgo y qué son los factores de protección? Bueno, como la palabra te lo indica, factores de riesgo es cualquier situación que aumente la posibilidad de contraer alguna enfermedad. Y en contrapartida, los factores de protección son aquellos factores que van a protegerte de poder enfermarte con algo, ¿sí? No sé qué pasó recién, pero se había cortado este video. Bueno, esto es factores de riesgo y factores de protección. Te nombro algunos factores de riesgo que vas a encontrar acá al pie de página del libro. Por ejemplo, madre soltera en la crianza, pérdida del trabajo del progenitor, maltrato familiar, abuso y bueno, muchas otras. En contrapartida a esta vas a encontrar los factores protectores, que es por ejemplo integración familiar, un buen desarrollo de la autoestima, autonomía e integración social, poder tener acceso a la educación, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo vas a encontrar al pie de página acá, te lo muestro, ¿sí? Mira, si se ve bien, ahí tenés factores de riesgo, factores de protección, y en la primera hoja tenés todo lo relacionado con la epidemiología, que está hoy tan de moda, y con las pandemias. Así que bueno, te dejo este pequeño video, que ya de pequeño no tiene nada porque duró casi 6 minutos, para que poder explicarte todo esto. Espero que te haya servido. Cualquier cosa, si no entendiste bien, me preguntás. Dale, nos vemos chicos, hasta luego.